Cordial saludo, estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Vázquez. En esta sesión vamos a tratar la unidad de la función inversa y la función compuesta. Los objetivos de esta unidad son hallar la inversa de una función y hallar la compuesta de una función dada. Es necesario para abordar este tema que tengamos claro el concepto de función y cómo hallar el dominio y rango de una función. Entonces, definiendo la función inversa, hace relación a toda función biyectiva que tiene un dominio y un rango, ¿no? Se puede definir su función inversa, que se representa con la f elevada a la menos 1. Esa nueva función inversa va a obtener también un dominio y un rango. Hay que tener claro que para hallar la función inversa tiene que existir una relación inyectiva y sobreyectiva para que esa relación sea biyectiva, por lo tanto se comporte como una función, ¿no? Es importante distinguir de que para que una relación sea biyectiva, cada imagen le debe corresponder su par de X y Y. Nadie puede compartir pareja. Entonces, estas funciones tienen las siguientes propiedades. Pues que la función inversa que a obtener también va a ser biyectiva. Tanto el dominio de la función inicial va a ser igual al rango de la función inversa. Y el dominio de la función inversa va a ser igual al rango de la función inicial. La gráfica de la función inversa es la reflexión de la gráfica de la función inicial y va reflejada con un eje que es el de y igual a x, donde podemos observar la simetría entre las dos gráficas. Entonces, si un elemento a y b pertenece a la función, su correspondiente va a ser el inverso en la función f-1, que es la inversa. Entonces, para encontrar la función inversa de una función, se realizan los siguientes pasos. Primero, se escribe y igual a f de x. Segundo, se comprueba si la función es biyectiva. Tercera, se cambia x por la variable donde me nombren a x por la variable y donde me nombren a la variable y por x en la expresión que define a la función inicial. Cuarto, se despeja y en la función obtenida. Y quinto, se hace la sustitución de la variable y por f a la menos 1 de x. Previamente, luego hay que comprobar que al reemplazar el valor de la función inicial donde me nombran a x en la función inversa obtenida, el resultado va a ser igual a x. Y viceversa, si se reemplaza donde me nombran a x en la función inicial por el valor de x en la función inversa, entonces me debe dar igual a x. Posteriormente vamos a hacer un ejemplo para que puedan entender. Entonces vamos a realizar este ejercicio que dice hallar la inversa de la función f de x igual a 4x menos 2 sobre 2. Entonces vamos a hallar la inversa de esta función pues ejecutando los pasos mencionados anteriormente. Entonces, como decía el primer paso, reemplazar f de x igual a y. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es que la función, como se nombra inicialmente f de x igual a 4x menos 2 sobre 2, ahora se va a leer como y igual a 4x menos 2 sobre 2.
El segundo paso es verificar si esa función, que inicialmente pues la determino como una relación, ¿no? Porque debo comprobar si es una relación inyectiva y sobreyectiva para determinar si es biyectiva y por lo tanto sea una función. Entonces aquí es donde es vital la ayuda de la aplicación Desmos, ya sea web o como app en el dispositivo móvil. Entonces donde ingresamos la relación y igual a 4x menos 2 sobre 2, y ya sea por el modo de tabla o por el modo de la gráfica, nosotros vamos a revisar si esa relación es una función. Para este caso sí es biyectiva, porque pues gráficamente podemos visualizar de que si yo trazo una trayectoria horizontal, solo voy a cortar la gráfica de esa relación en un solo punto, por lo tanto esa relación ya sé que es una función. Y a modo tabla, él no me advierte de que exista una imagen que comparta imagen en X, Y o viceversa. Entonces por lo tanto inicialmente he podido determinar de que es una función. Luego de verificar en el paso 2 de que es una función, procedemos a hacer la inversión. ¿En qué consiste la inversión? De cambiar las variables. Donde me nombran la variable Y, la voy a reemplazar por la letra X, y donde me nombran la variable X, la voy a reemplazar por la letra Y. Para proceder siguiente con el paso 4, que es despejar en términos referente a Y para obtener la función inversa. Entonces en este caso, inicialmente partiendo de x igual a 4y menos 2 sobre 2, se realizó el despeje paso a paso con las reglas de despeje, que son que si un elemento se mueve horizontalmente de un lado a otro, él cambiará de signo, y que un elemento que está dividiendo en un lugar pasa al otro lado de dividir y se está multiplicando o viceversa. Entonces para este caso obtuvimos de que y es igual a 2x más 2 sobre 4. Esa es la función inversa, pero la vamos a denotar con f a la menos 1 de x igual a 2x más 2 sobre 4. Posteriormente vamos a comprobar que la función, el producto de las funciones inversas es igual a x. Es decir, que incluyendo a la función inicial dentro de la función inversa de x, el resultado de resolverla va a ser x. Y viceversa, incluir la función inversa dentro de la función inicial, al resolver va a ser igual a x. En este caso hicimos la inclusión en cada una de ellas, en la inversa, la función inicial en la inversa, cuyo resultado da x. Entonces lo único que se hace es reemplazar donde me nombran a x, incluyo para el primer caso incluyo la función inicial, porque estoy hablando de la función inversa de x. Y en el segundo caso, que es comprobar que la función inicial, incluyendo la función, componiéndola, incluyendo la función inversa, en ese caso, pues reemplazando me da el valor de x. Por lo tanto, hemos podido evidenciar de que la función inversa ha sido bien calculada. Luego, posteriormente, procedemos con la ayuda de Desmos a hacer la gráfica y podemos observar la simetría que existe entre las funciones, la inversa y la función inicial, y que es partida por la mitad por la función y igual a x. Se encuentra simetría de los espacios que están de ambas funciones. Entonces, al ser simétricos, nos damos cuenta que función inicial y la función inversa han sido bien calculadas. Ahora vamos a repasar lo que es el concepto de la función compuesta. Entonces, la función compuesta es cuando dadas dos funciones f y g,
hablando simbólicamente, ¿no? Porque recordando que cuando yo hablo de funciones puedo hablar de cualquier letra del alfabeto, puede ser M, N, cualquiera, ¿no? Representado con letras minúsculas. Se define la compuesta de una función cuando se incluye dentro de otra función. Entonces ahí, como podemos observar, f, ese símbolo como un gradito, y la letra de otra función igual a f de g de x. Para ese caso, ambos significan f compuesta de g. La forma con que se representan con la f y el círculo como el de grados y la nueva letra de la otra función, que en ese caso es g, o la otra forma de representar, que es bajo paréntesis, ¿no? Donde el dominio f de la función f de g es el conjunto de todos los números x del dominio de g, tales que g de x está en el dominio de f. Entonces vamos a realizar un ejemplo. Dada las funciones f de x igual a x elevado a la 3, la función g de x igual a 1 sobre x elevado a la 2, determinar cada función compuesta con su respectivo dominio y rango. Entonces, ya sabemos que cuando está ese símbolo f, el símbolo de grados g es igual a f compuesta de g, ¿sí? De x. Entonces, como tenemos la función f de x igual a x elevado a la 3 y la función g de x igual a 1 sobre x elevado a la 2, ¿qué es lo que vamos a reemplazar? En la función vamos a hallar la función f compuesta de g. Es decir, que donde me nombran en la función f a la variable x, yo voy a colocar lo que vale la función g de x. Entonces, dice x elevado a la 3 compuesta 1 sobre x elevado a la 2. Entonces, donde me nombran a x elevado a la 3, voy a colocar 1 sobre x a la 2 y elevado a la 3. Haciendo ese ejercicio, resolviendo lo que es un ejercicio de propiedades de potenciación, donde el numerador se eleva a la 3 y el denominador también se eleva a la 3, va a ser igual a 1 sobre x a la 6. Esa es la f compuesta de g, cuyo dominio es todos los valores de x excepto el 0. ¿Por qué? Porque el 0 no puede existir en el denominador, porque hace que la función no exista. Y lo podemos observar ahí en la tabla que tenemos abajo, que pudimos obteniendo esa función en décimos. Entonces el valor de 0 es el único que no me sirve. En cambio, los valores x mayores que 0 o menores que 0 me sirven para que exista la función. El rango de esa función f compuesta de g es todos los números mayores que 0 existen en esa función. Ese es el rango. La otra sería hallar la otra compuesta, que es la g compuesta de f. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde me nombran la función g, voy a incluir lo que vale la función f. ¿Dónde? Donde me nombra la letra x. Entonces, si g de x es igual a 1 sobre x a la 2, donde me nombra x a la 2 lo voy a reemplazar por lo que vale la función f de x, que es x elevado a la 3. Entonces, 1 sobre x a la 2, donde está x, lo reemplazo por x elevado a la 3, y luego el elevado a la 2, que es el de la función g como tal. Si resuelvo el ejercicio, ahí hay una propiedad de la potenciación que se llama potencia de una potencia. Entonces multiplico sus exponentes, cuyo resultado va a ser igual a 1 sobre x elevado a la 6. Entonces, cuyo dominio, que es todos los valores de x excepto el 0. Entonces el dominio son todos los valores de x excepto el 0, y el rango es todos los números mayores que 0 excepto el 0. Ese es el rango. Lo podemos observar en la tabla
también con la ayuda de Desmos, donde incluimos en la función g y podemos evidenciar de que para el 0 está indefinida esa función.